Buenos días muchachos, la clase de hoy vamos a continuar viendo el tema de nemátodos. Ahora pues nos toca estudiar lo que es Trichinella spiralis. Ya en clases anteriores habíamos visto Ascarisum, en esta ocasión veremos Trichinella spiralis. Trichinella es un nemátodo intestinal pequeño, es blanquecino y filiforme con la extremidad posterior engrosada. Filiforme es como si fuera muy delgada. Las hembras adultas miden de 2 a 4 milímetros de largo y de ancho van a medir entre 75 y 90 micras, cerca del doble de longitud y 1,5 veces el ancho del macho. Aquí pues sí se cumple lo que ya habíamos comentado en el caso de nemátodos en generalidades, que las hembras son morfológicamente más grandes que los machos. La boca es inerme. ¿Qué significa eso? Pues que no tiene absolutamente ninguna ventosa o ninguna estructura que le ayude para provocar daño en el huésped. No tiene ganchos, no tiene ventosa, no tiene nada de eso. Por eso se dice que es inerme. Es como si estuviera desarmada. La boca se continúa con un tubo esofágico y con el intestino de este parásito que termina en el caso de los machos en la cloaca y en el caso de las hembras pues en el ano. Los 2/3 posteriores del parásito corresponden al aparato reproductor tanto en machos como en hembras, el cual pues es muy simple, ¿sí? Digamos que es muy rudimentario. De hecho se dice que los parásitos en general son formas de vida poco evolucionadas, son organismos muy simples, tienen aparatos fisiológicos o sistemas muy simples a diferencia de otros organismos superiores. El macho en el caso de Trichinella spiralis presenta en su extremo posterior 2 papilas cónicas que va a utilizar a la hora de la cópula. Es decir, esas papilas le ayudan un poco para anclarse a la hembra en la hora de la cópula. A diferencia de Ascarisum, este no tiene espículas y también pues se caracteriza porque Trichinella spiralis, la hembra, es vivípara y dentro de ella pues se pueden desarrollar esas larvas, ¿verdad? Se pueden observar esas larvas al interior de la hembra en el útero. Las larvas miden 100 micras, a diferencia de las que se establecen en los músculos, que pueden alcanzar hasta 1 milímetro de longitud. En los músculos, cada larva se enrolla sobre sí misma y forma un quiste ovalado de 250 a 500 micras pues digamos de diámetro, ¿no? Porque pues en realidad un quiste no es un círculo o una esfera completa, pero pues lo más alargado puede llegar a medir entre 250 y 500 micrómetros. Una hembra de Trichinella spiralis es capaz de producir de 1000 a 10.000 larvas. Hay una sola larva en cada quiste, sí, eso es importante. Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero Trichinella spiralis, las larvas, cuando se localizan en el músculo se pueden enquistar y se enquistan en forma de espiral. De ahí pues tienen el nombre de spiralis. Por cada quiste pues se va a enquistar una sola larva. Pero les digo, las hembras pueden llegar a producir entre 1000 y 10.000 larvas. La longevidad de los machos en este caso es corta. La función del macho es copular y después de la cópula se van a morir. En el caso de las hembras viven más, viven entre 5 a 6 semanas, pues porque su función es la de reproducirse, ¿no? Algunas larvas no continúan su desarrollo en el intestino para llegar a ser adultas, sino que son expulsadas con las heces, pudiendo en este caso establecer una infección por contaminación fecal de los alimentos para otros huéspedes. Vamos a observar a Trichinella spiralis. En el caso de observar larvas se observarían de esta manera. De esta manera pues se van a observar los parásitos adultos y cuando están enquistadas dentro de un músculo se observan de esta manera. Este es un quiste y dentro de cada quiste únicamente se va a encontrar una sola larva, ¿sí? Pero aquí pues podemos observar muchas larvas, múltiples larvas, y aquí pues los parásitos adultos se observarían de esta manera. ¿Cuál es el ciclo de vida de Trichinella spiralis? Un huésped puede adquirir la infección por haber ingerido carne con larvas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos un cerdo.
Que en un cerdo, dentro de sus tejidos de músculo esquelético, puede estar contaminado con Trichinella spiralis, y dentro de esa carne, entre esa canal, pues pueden encontrarse estos quistes. Entonces, ya sea que otro cerdo, porque como nosotros sabemos, los cerdos en algunas ocasiones pues llegan a hacer, pues tienden pues a cometer canibalismo. Entonces, un cerdo que no esté infectado puede ingerir carne de otro que sí esté. O bien, en el caso de los humanos también somos susceptibles a enfermarnos por Trichinella spiralis. Entonces, el huésped va a adquirir la infección cuando consume por vía oral o ingiere pues la carne con esas larvas enquistadas. Esas larvas pues se van a liberar de los quistes por acción de la digestión de esos monogástricos, ¿verdad? Va a penetrar la mucosa del intestino delgado. Cuando está en el intestino delgado, en la mucosa, pues de ahí se va a alimentar, va a crecer, va a mudar a una nueva fase. Ya no se va a quedar como larva, sino que digamos que va a ir creciendo y va a llegar a la madurez sexual en aproximadamente 2 a 6 días. Una vez que llega a la madurez sexual, pues puede ocurrir la cópula entre el macho y la hembra. Las hembras van a invadir las glándulas del Lieberkühn, que se encuentran dentro de las vellosidades intestinales, y van a atravesar la mucosa intestinal. Cuando decimos atravesar, es que la van a atravesar, o sea, por completo. Se van a meter dentro del interior del huésped, van a llegar hasta los espacios linfáticos y van a producir larvas. Esas larvas van a pasar al conducto torácico. Si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, el conducto torácico es el vaso linfático más grande que existe en los organismos, en los mamíferos. Entonces, retomando desde el principio, ¿no? Un huésped puede contaminarse o puede infectarse, de Trichinella spiralis cuando consume carne con las larvas que se encuentran dentro del quiste. Luego, cuando es ingerido por vía oral, pues va a llegar un momento, ¿no?, en el que va a estar en contacto ese quiste con enzimas digestivas, con jugos gástricos, con otras sustancias, ¿no?, que ayudan a la digestión en esos huéspedes monogástricos. Entonces, el quiste se rompe y las larvas pues pueden salir a través del quiste y luego van a penetrar la mucosa del intestino delgado. Una vez que penetren ahí la mucosa, pues ahí se van a alimentar, van a crecer, van a llegar hacia la fase de madurez sexual. Luego, ahí pues se va a poder establecer la cópula entre macho y hembra. Las hembras van a invadir las glándulas del Lieberkühn y van a atravesar la mucosa intestinal. Van a llegar hacia los espacios linfáticos, van a producir larvas, esas larvas van a llegar hacia el conducto torácico, las larvas van a viajar a través del conducto torácico, van a llegar hasta la vena cava, van a llegar hacia el corazón y hacia los pulmones y finalmente van a regresar al corazón, ¿sí? A través de la circulación sanguínea van a poder ser distribuidas por todo el organismo. Pueden llegar a los músculos, al diafragma, a los músculos intercostales, a los maceteros, que si ustedes recuerdan, pues son los músculos que están como en la porción que nosotros conocemos como cachetes. En los linguales van a penetrar el sarcolema. Esas larvas van a crecer y van a alcanzar los 800 o los 1000 micrómetros. Esto va a suceder aproximadamente 16 días después de la infección. Aquí pues obviamente el huésped va a generar una respuesta inmune, pues la larva se anda paseando por todo el organismo donde pasa, penetra mucosas, pues el sistema inmune va a detectar que hay algo extraño, ¿verdad? Hay un organismo que no pertenece al huésped, entonces pues se va a desencadenar una respuesta inmunológica y pues se va a generar un granuloma de colágeno. ¿Qué significa esto? Que el quiste en el cual se detiene o se encapsula la larva se produce en respuesta al sistema inmune del huésped, como él sabe que hay algo que tiene que contraatacar, ¿verdad? Entonces, una manera de evitar esa infección es por medio de la formación del quiste de un granuloma de colágeno. La larva va a completar su desarrollo en 3 meses. De 6 a 9 meses después, pues el quiste se empieza a calcificar. Sin embargo, aquí decimos que la larva pues completa su desarrollo en esos 3 meses.
y después de 6 a 9 meses de que ya se formó ese quiste se empieza a calcificar. Eso no significa que la larva se muera cuando se esté calcificando el quiste, sino que una larva puede ser viable o puede mantenerse viable hasta por 11 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya ahí se va a quedar dentro del músculo enquistada hasta que otro huésped que no haya sido infectado ingiera esa carne que está infectada con el huésped y ahora sí, pues sigue otra vez la infección en otro huésped, ¿no? Si no se ingiere la larva viva, el quiste termina por recubrirse con sales de calcio y la larva muere. Pero hay que estar muy pendientes de esto, ¿no? Que la larva puede permanecer viable hasta por 11 años. Aquí pues tenemos una imagen de cómo sería ese diagrama del ciclo de vida de Trichinella spiralis. Aquí pues nos mencionan, por ejemplo, los humanos nos podemos infectar por medio de la ingestión de carne de cerdo que esté contaminada por Trichinella spiralis, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí pues que se encuentre localizada hay una larva dentro de un quiste en tejido muscular y que nosotros los humanos pues consumamos esa carne de cerdo mal cocida, pues entonces lo que va a ocasionar es que en el intestino delgado eclosione esa larva, que esa larva llegue a mucosa del intestino delgado, crezca, se transforme hasta y alcance su madurez sexual, que ocurra la cópula entre macho y hembra, que las hembras se penetren hacia las glándulas del Lieberkühn, que generen larvas, que esas larvas las depositen en el conducto torácico. Esas larvas van a migrar, ¿verdad? Y van a viajar hacia corazón, pulmón, otra vez a corazón, son distribuidas por todo el torrente sanguíneo y luego pues pueden llegar a desarrollarse otra vez hacia larvas enquistadas, ¿verdad? Entonces ahí pueden permanecer en esas larvas enquistadas por mucho tiempo. Luego, otra manera también en la que se pudiera contagiar un humano, pues sería si consume carne de algunos animales salvajes como pudiera ser el jabalí, los osos, ¿sí? También pues las ratas pueden llegar a ser huéspedes de Trichinella spiralis y pues a la hora, por ejemplo, en que un cerdo consuma una rata, pues puede llegar a infectarse por esa vía o por ese medio. Luego, pues les digo, en el caso de los cerdos, pues puede ocurrir canibalismo, entonces que un huésped que no esté infectado a la hora de consumir carne infectada de otro cerdo, que sí lo está, pues entonces va a generar esa infección, ¿verdad? Ese sería como el ciclo de vida que se pudiera generar. Si se fijan aquí, pues en el caso de Trichinella spiralis no hay huéspedes intermediarios para poder desarrollar todo su ciclo de vida y completarlo, sino que lo puede completar en un solo huésped, ya sea un porcino, un humano, un oso, un jabalí, una rata, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen de ese ciclo de vida de Trichinella spiralis. Nos explica básicamente lo mismo, ¿no? Aquí nos dicen pues que hay un quiste, ese quiste se puede localizar en cerdos, y ese mismo ciclo de vida puede ser el mismo que hay en humanos, en cerdos o en otros carnívoros como ratas, osos, zorros, perros, gatos y caballos, ¿no? Entonces, cuando este cerdo consume carne que tenía un quiste y dentro de los quistes las larvas, pues entonces es cuando se va a infectar. Aquí pues lo que nos está diciendo es que la larva enquistada es ingerida, pero es importante mencionar que, por ejemplo, tanto en el caso de la cisticercosis o de la Astenia solium o de todos los microorganismos que pueda contener la carne de cerdo, ¿no? Si nosotros cocinamos adecuadamente la carne de cerdo, pues esos organismos se van a quedar inactivos, por lo tanto, pues no van cuando los ingeramos, pues ya van a estar muertos y no nos van a provocar infecciones. Por eso es importante el adecuado cocimiento de los alimentos, ¿no? O sea, que no haya que esté mal cocido. Por eso también les mencionaba yo que en ocasiones pues mucha gente dice que los cortes de carne y todo eso, que la manera correcta en la que uno debe de gustarlos es que a término medio o 3/4, pero por ejemplo yo prefiero bien cocido por todas estas cuestiones de sanidad más bien, ¿no? O sea, porque uno sabe que si no está algo bien cocido puede traer algún
parásito, algún microorganismo que pueda generar alguna enfermedad. Claro está, ¿verdad? También que se supone que la carne para consumo humano pues tuvo que haber pasado por una inspección, algún registro que te asegure que cumple con inocuidad, que cumple con la calidad necesaria para poder ser apta para consumo humano, pero aún así pues no está de más prevenir, ¿no? Luego, aquí pues ya sabemos que la larva se puede llegar a enquistar en esos tejidos, en esos músculos, y las larvas van a ser liberadas en el estómago y van a madurar hacia parásitos adultos cerca de las 2 semanas en las que hayan llegado ahí el intestino delgado. Pueden llegar a ocasionar diarrea o algún dolor abdominal. Cuando son ya parásitos adultos, pues entre macho y hembra se puede llevar a cabo la cópula. La hembra pues va a producir larvas en su interior. Esas larvas van a migrar, van a penetrar músculos estriados y se pueden enquistar, ¿no? El hecho de que se generen esos quistes pueden generar alguna sintomatología, como puede ser dolor muscular, fiebre, edema periorbital, eosinofilia, daño cardíaco o al sistema nervioso central, dependiendo del lugar donde se enquiste la larva, ¿sí? Y así pues es el mismo ciclo de vida que vimos en el diagrama, que vimos en la imagen, y pues aquí tenemos otro más que es básicamente lo mismo, ¿no? Vemos aquí es un poquito más visual de los órganos a los cuales va a atacar. Aquí nos menciona, ¿no? La larva es ingerida, pues porque se consumió carne mal cocida, ¿no? Luego esa larva, ese quiste, pues va a llegar hacia el estómago. Una vez ahí, pues gracias a las enzimas digestivas, a jugos gástricos, a todas las secreciones que ayudan a la digestión, pues ayudan a que se libere la larva del quiste. Una vez que esa larva pues es liberada, la larva va a penetrar lo que es la mucosa del intestino delgado, ¿verdad? Ahí va a vivir, va a crecer, se va a convertir en un parásito adulto. Una vez ahí, siendo parásito adulto, ocurre la cópula entre macho y hembra. La hembra se va a ir a alojar a lo que son las glándulas del Lieberkühn, las va a penetrar, las va a atravesar, y las larvas que contiene la hembra, producto de la cópula con el macho, las va a vaciar, vamos a decirlo así, o las va a depositar en lo que es el conducto torácico, que es lo que tenemos aquí. Dice que las hembras va a depositar las larvas recién nacidas en lo que es el vaso linfático, ¿no? Que es el conducto torácico. De ahí, pues ellas van a migrar, ¿no? Hacia vena cava inferior, suben hacia lo que llegan a lo que es corazón, a pulmones, a todos esos lugares. Obviamente que cuando llegan a corazón, si muchas larvas se encuentran dentro del corazón, pueden llegar a generar obstrucciones mecánicas y por lo tanto falla cardíaca. Como son distribuidas por todo el torrente sanguíneo a todas las partes del organismo, o sea, pueden localizarse en cualquier área del cuerpo, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar que invadan, pues van a ser los síntomas que ocasionen. Por eso dice que puede llegar a ocasionar daños en sistema nervioso central, si viajan a cerebro, si viajan en alguna región que pues pueda afectar la coordinación o cualquier otra función. Luego, aquí nos mencionan que las larvas pues recién nacidas, ¿no? Van a viajar por torrente sanguíneo, que pueden entrar hacia células del músculo esquelético, y una vez que están en el músculo esquelético, pues pueden formar ese quiste que veníamos hablando, ¿verdad? Que primero era un granuloma de colágeno, y a los 6 o 9 meses se puede empezar a calcificar. Que esos quistes calcificados, pues la larva puede estar viable hasta por 11 años. Si no se ingiere la larva, pues la larva puede llegar a ser desactivada, no vamos a decirlo así, pues por el proceso de calcificación que se había estado produciendo, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que se pueden llegar a calcificar esos quistes. Bueno, aquí otra vez, perdón, es la infección. La infección causada por la presencia y la acción de Trichinella spiralis en el intestino, sangre, tejido muscular de ratas, cerdos, carnívoros y el hombre se conoce como triquinosis. Es lo que ya mencionábamos el viernes, ¿verdad? Cuando estábamos revisando lo de su tarea.
que si yo les pregunto, ¿qué parasitosis ocasiona Trichinella spiralis? El nombre será, o la respuesta correcta es triquinosis. Si les digo, la triquinosis es una parasitosis ocasionada por ¿cuál agente etiológico? Entonces ahí sería Trichinella spiralis. Entonces, la infección causada por este parásito se conoce como triquinosis. Los huéspedes de Trichinella spiralis pueden ser ratas, pueden ser cerdos, carnívoros o el hombre. Principalmente lo es el cerdo, las ratas y el hombre. Las manifestaciones clínicas en los animales o en los huéspedes afectados son muy discretas y se caracterizan principalmente por la presencia en tejido muscular de granulomas que encierran una larva enrollada en espiral. Es una enfermedad zoonótica porque la transmisión puede suceder de cerdo a humano. Entonces, pues por eso decimos que es una enfermedad zoonótica, porque los animales pueden transmitirla al humano. La transmisión se realiza mediante la ingestión de carne con larvas viables, ¿verdad? La principal fuente de infección en el caso de los humanos es por el consumo de cerdo que esté infectado con Trichinella spiralis, y obviamente que esa carne no esté bien cocida, no esté bien cocinada y por eso tenga larvas viables, y a la hora de que la ingerimos por vía oral, pues esa larva pueda eclosionar y pueda generar una infección. La triquinosis. Al inicio de la enfermedad se puede detectar la presencia de diarrea, náuseas y vómito. Pues ¿por qué? Porque está atacando lo que es intestino delgado. En el intestino delgado es donde se van a absorber la mayor parte de los nutrientes, ¿verdad? Entonces debe haber alteraciones dentro de la colonización intestinal que está haciendo Trichinella spiralis al inicio de la infección. Es por eso que decimos que al inicio hay diarrea, náusea, vómito. La fase intestinal es responsable de enteritis que puede causar diarrea hemorrágica. Enteritis es es inflamación de lo que es el intestino, ¿sí? Entonces por eso es responsable de enteritis que puede producir diarrea hemorrágica. Esa enteritis es una inflamación del intestino, en la mucosa intestinal, la cual va a estar dañada, por lo tanto puede llegar a sangrar. Y ese sangrado puede salir por medio de las heces. A la hora de que se expulsa la materia fecal, pues también va a estar acompañada por esa sangre, ¿no? Que se desprende como consecuencia de esa enteritis, de esa inflamación. Los signos respiratorios, también pueden aparecer signos respiratorios, porque acuérdense que decíamos que la larva va a migrar. Esa larva va a llegar a migrar a lo que es corazón y pulmones. Entonces, cuando está localizada en pulmones, obviamente va a generar signos respiratorios, como pues pudieran ser algo similares a la neumonía. Eso aparece al 6º día de que fue infectado el nuevo huésped o el hospedero. ¿Por qué es esto? Porque hay que esperar el tiempo necesario en el que la larva se desenquista, sucede la cópula, la hembra ya una vez que generó larvas, pues las tiene que liberar en lo que es conducto torácico, y una vez que están en conducto torácico, pues las larvas tienen que migrar hacia lo que es pulmón. Entonces, todo eso dura aproximadamente 6 días en que ocurra. Entonces, una vez que la larva ya se encuentra en pulmón, pues va a poder ocasionar toda esa sintomatología relacionada con signos respiratorios o con neumonía. En la fase de migración, las lesiones principales se encuentran en los músculos estriados. Pues sí, obviamente, ¿no? Porque la larva se está moviendo en el interior del organismo. Entonces, a lo largo de su trayectoria, en lo que se va moviendo, pues se va desplazando, va abriéndose brecha entre los tejidos y va dañando esos tejidos. Con la invasión al sarcolema se produce dolor muscular, es decir, es como si nos penetrara algo por debajo de la piel, debajo del músculo, y pues obviamente tiene que haber dolor porque está afectando las terminaciones nerviosas también. En infecciones graves hay dificultad en lo que es la masticación y la ingestión. ¿Por qué? Porque puede haber colonizado lo que son los maceteros, que les digo que son los músculos que conocemos comúnmente como cachetes. Entonces, si hay alguna afectación en lo que son los maceteros, obviamente que se va a dificultar la masticación, ese movimiento natural o normal que realizamos y que realizan los animales, pues se va a ver afectado. También la ingestión, porque pues cómo vas a pasarte todo el bocado que esté entero o esté muy grande
a diferencia de cuando hay masticación, que se trituró y se hizo pues más fácil de deglutir ese alimento, ¿no? Puede llegar a haber edema en la cara, pues obviamente si hay colonización en esos músculos, pues también se tiene que haber alguna inflamación, fiebre e hipereosinofilia, que es lo que les comentaba ya en las clases anteriores, que el nivel, bueno, la concentración de eosinófilos en sangre aumenta, que siempre vamos a ver un aumento de eosinófilos cuando hay una infección en los mamíferos por parásitos, principalmente por lo que son el mintus. Hay miocarditis, que es inflamación del miocardio, que es el músculo del corazón. La miocarditis es una inflamación, pues obviamente se va a generar por la presencia de las larvas en ese órgano, ¿no? Puede presentarse neuritis, que es inflamación de los nervios, pérdida de la visión y delirio, como consecuencias de alguna sintomatología que se pudiera generar cuando se afectan tejidos del sistema nervioso central. Entonces, todo eso es lo que puede ocasionar una infección por Trichinella spiralis, y les digo que esa parasitosis se conoce como tricinosis. Pues hasta aquí llegaríamos con este tema, muchachos. La clase de mañana vamos a ver ya otro parásito, otro nematodo, y pues agradezco su atención, espero que tengan una buena tarde. Hasta luego.